Hola, hoy les voy a leer una historia que se titula Historia inverosímil de Ambrose Bierce y es del libro Clásicos de Terror 2. Espero que les guste. Era una noche particularmente desapacible, tan fría y clara como un diamante. Suelen ser así las noches claras. Cuando está oscuro uno puede tener frío y no darse cuenta, pero cuando ve, lo padece. Aquella noche era tan bella que podía morder como una boa. Detrás de los gigantescos pinos que coronan la montaña sur, la luna se movía con suavidad, arrancando reflejos helados a la espesa nieve, al mismo tiempo que destacaba contra el oeste oscuro el recorte fantasmal de la sierra ribereña, más allá de la cual se extiende el Pacífico. Hacia el fondo de la quebrada, la nieve dibujaba unos cerros que se veían semejantes a un pequeño oleaje. En aquella inmensidad nevada estaban sumergidas numerosas cabañas del campamento minero abandonado, lo cual produciría en un marino la imagen de un naufragio. Asimismo, la nieve se había encargado de cubrir los altos maderos que en otra época habían servido de contención a un canal llamado Flume, de latín flumen, que significa río. Y esta palabra, desde luego, viene de flumen. Una ventaja que la montaña le proporciona al buscador de oro es la posibilidad de hablar latín. Ha remontado el flume, suele decirse de alguien que murió. Y es una poética manera de enunciar, ha retornado a la fuente de la vida. Esta nieve, al ponerse una armadura contra los ataques del viento, no había dejado de lado ninguna posición ventajosa. La nieve perseguida por el viento se parece a un ejército en retirada. En pleno campo se organiza en filas y batallones, y cuando encuentra el lugar adecuado se detiene. Si puede ponerse a cubierto, no vacila. Pelotones completos de nieve se protegen detrás de una pared caída, como se podía apreciar en el antiguo camino labrado en la pendiente de la montaña. Regimientos de nieve habían intentado escapar por este lado, cuando súbitamente se acabó la persecución. Nadie puede imaginar un lugar más triste que la Quebrada de la Muerte, en una noche de invierno. Sin embargo, allí vivía Hiram Besson. Era el único habitante. Su vivienda de troncos de pino sobre un lado de la montaña del norte dejaba escapar un fino y largo rayo de luz por su único cristal, lo que la asemejaba a un escarabajo negro clavado en la tierra por un brillante alfiler. En su interior, mirando un fuego que crepitaba en la chimenea, estaba sentado el señor Besson. Su atención estaba tan concentrada en las llamas como si nunca hubiera visto algo igual en su vida. No era buen mozo. Tenía el pelo gris, la cara pálida y taciturna, y los ojos demasiado brillantes. Su ropa estaba sucia y hecha jirones. En cuanto a su edad, se podría suponer de unos 47 años, para rectificar de inmediato y decir que unos 74. En realidad tenía 28 años. Su aspecto cadavérico suscitaba temores en él mismo. Pensado en las reflexiones que se haría frente a su persona un empresario de pompas fúnebres que vivía en Bentley's Flat y que siempre estaba a la búsqueda de negocios por sus muchas necesidades. El señor Besson, con los codos apoyados sobre las rodillas que sobresalían de sus andrajos, las mejillas flacas hundidas en las manos esqueléticas
y sin intención aparente de irse a dormir, parecía que podía derrumbarse hecho pedazos en cualquier momento. No obstante, en el transcurso de la última hora había parpadeado unas 3 veces por lo menos. De pronto, llamaron a la puerta con un golpe seco. A semejante hora y con ese tiempo, una llamada habría de sorprender a cualquiera que llevara viviendo 2 años en el lugar sin ver a nadie, y más conociendo los impedimentos naturales para llegar hasta allí. Pero el señor Besón ni siquiera dejó de mirar el fuego. Y cuando la puerta se abrió, su único movimiento fue encogerse un poco más, como hace quien aguarda algo que preferiría no ver. Esto es fácil de advertir en las mujeres cuando, en una capilla ardiente, el féretro pasa por su lado. Pero cuando entró un anciano muy alto, con un abrigo de paño, cubierta la cabeza por un pañuelo y con una bufanda que le tapaba la cara hasta la nariz, anteojos verdes y la piel de una blancura especial en los pocos espacios que se le veían, y después de dar unos pasos en silencio, colocó su mano enguantada y rígida sobre el hombro del señor Besón. Este salió de su ensimismamiento y levantó la mirada con una expresión de no poca sorpresa. Era evidente que hubiera esperado a cualquier visitante, menos a éste. Sin embargo, repuesto de esa sorpresa, el señor Besón experimentó un sentimiento de gratitud y finalmente una corriente de buena voluntad. Se levantó de su asiento, tomó la ganchuda mano que se posara sobre su hombro y la estrechó con un entusiasmo inexplicable. Dado el aspecto desagradable del anciano que movía a la repulsión, cabe decir que la atracción es una idea demasiado amplia como para desechar completamente la repulsión. El objeto más atractivo es la cara que por instinto ocultamos con un manto. Cuando se vuelve más atractivo, en verdad fascinante, ponemos 2 metros de tierra sobre él. Señor, dijo el señor Besón, soltando la mano del visitante, que cayó sobre su muslo con un golpe seco, como un peso muerto. Es una noche muy desagradable. Hágame el favor de sentarse. Me alegra mucho verlo. Asombraba bastante el tono desenvuelto y de hombre de mundo con que habló el señor Besón. El contraste entre su aspecto y sus modales era en verdad llamativo, pues no constituía uno de los más comunes fenómenos sociales en los ambientes mineros. El anciano se adelantó hacia el fuego, detrás de los anteojos verdes. Su mirada centelleaba profundamente. El señor Besón siguió. Puede apostar por su vida, que me alegro de verlo. La elegancia del señor Besón no era muy refinada, pues le concedía razonables licencias a la costumbre local. Se calló y deslizó su mirada desde la cabeza del anciano, casi tapada por completo hasta sus botas de cuero verdoso, pasando por la hilera de herrumbrados botones del abrigo. La nieve de las botas se estaba derritiendo en hilos de agua que mojaban el piso. Del análisis exterior de su huésped, el señor Besón pareció quedar bastante conforme, pues continuó así. Las atenciones que puedo ofrecerle están, por desdicha, acordes con lo que usted ve, pero me sentiría muy honrado si quisiera quedarse en mi casa en lugar de ir a Bentley's por un hospedaje mejor. Con esa actitud humilde y educada, el señor Besón se expresó como si el hecho de quedarse en su cabaña caliente en tamaña noche, comparado con un viaje de 35 kilómetros con la nieve hasta el cuello, fuera una contrariedad insoportable.
A modo de respuesta, el anciano empezó a desabotonar su abrigo. El señor Besón echó más leña en la chimenea, barrió el hogar con la cola de un lobo y agregó: «Pero creo que lo mejor sería que se largara de aquí». El huésped se sentó junto al fuego y, sin sacarse el pañuelo que le cubría la cabeza, esperó que el calor secase sus botas. En el ambiente minero es extraño que alguien se descubra antes de quitarse el calzado. Sin agregar palabra, el señor Besón se sentó en una silla que había sido un barril y que conservaba bastante de su antigua forma, a tal punto que parecía diseñada para guardar el polvo en que se convertiría aquel si se le ocurriera desmoronarse. Todo fue silencio. Al rato, desde algún punto de la espesura se oyó el aullido de un coyote, y a la vez la puerta tembló. Entre ambas circunstancias no había ningún vínculo, salvo que el coyote detestaba las tormentas, y había comenzado a levantarse viento. No obstante, algo sobrenatural parecía conectarlos, y el señor Besón tiritó con un indefinible sentimiento de horror, pero trató de recobrarse y una vez más se dirigió al anciano. «Están ocurriendo cosas muy raras. Permítame que se las cuente, y si después resuelve marcharse, con su permiso lo acompañaré la peor parte del camino, que es donde Baldy Peterson mató de un tiro a Ben Hike. Es de suponer que usted conoce el lugar». El hombre asintió con exageración para dejar explícito que no lo ignoraba, y él bien sabía por qué. «Hace 2 años», comenzó el señor Besón, «vine a vivir a esta cabaña con 2 compañeros, pero cuando surgió lo de la fiebre del oro en Flat, nos fuimos todos. En pocas horas el lugar quedó completamente abandonado. Esa misma noche noté que había dejado en la casa una pistola de gran valor, esta misma, y regresé por ella, pasando aquí la noche solo, como lo he hecho siempre desde entonces. Me adelanto a decirle que en los días anteriores a la partida, nuestro criado chino se murió, uniendo a eso la desgracia de que el suelo estaba tan duro que impedía cavar una fosa para sepultarlo. Por eso, al surgir nuestro imprevisto viaje, cavamos en este lugar, en el interior de la casa, y le hicimos una tumba lo mejor que pudimos. Pero antes de sepultarlo tuve la mala ocurrencia de cortarle la coleta y clavarla en esa viga, por encima de la fosa, como usted mismo puede comprobar. O tal vez resulte mejor que espere a entrar en calor para que pueda verla con mayor claridad». Le dije: «¿No es cierto que el chino murió de muerte natural?». «Yo, por supuesto, no soy responsable de esa muerte, y si regresé no fue por un interés especial o una atracción enfermiza, sino porque me había olvidado el arma. Fui claro, ¿no le parece, señor?». El anciano asintió, moviendo la cabeza. Parecía un hombre de escasas palabras, por no decir de ninguna. El señor Besón siguió: «Según las creencias chinas, el hombre se parece a una cometa, no puede ascender al cielo sin cola. Bueno, resumiendo esta tonta historia, que por otra parte siento que le debo contar, aquella noche en la que yo estaba solo, pensando en mis cosas y no en él, el chino regresó en busca de su coleta, pero no la recuperó». El señor Besón se detuvo en ese punto del relato y permaneció en silencio, quizá porque se cansó de su largo discurso o quizá porque lo asaltó algún recuerdo particular. En la pendiente de la montaña los pinos silbaban movidos por el viento que soplaba furiosamente. El narrador prosiguió: «Usted dirá que no ve nada destacable en todo esto, y en verdad debo decirle que yo tampoco, pero el chino sigue viniendo». Otro gran silencio se extendió entre ellos, mientras cada uno se concentraba en las llamas de la chimenea en completa inmovilidad.
Después, agresivamente, el señor Besón se puso a hablar otra vez mientras clavaba los ojos en las pequeñas zonas visibles del impasible rostro de su interlocutor. ¿Que le devuelva la coleta? No tengo la menor intención, señor, de incomodar a nadie para que me aconseje sobre este tema. Estoy seguro de que sabrá disculparme, dijo con una voz muy persuasiva. Pero me he tomado la libertad de clavar firmemente esa coleta y he asumido la molesta tarea de vigilarla, por lo cual me es imposible conducirme de acuerdo a su sensata sugerencia. Hizo una pausa y preguntó: ¿Es que usted se cree que soy un chino? Fue con una súbita violencia que le arrojó esta indignada protesta a su huésped. Era como si lo hubiese abofeteado en pleno rostro con un guantelete de hierro. En realidad fue un desafío. Ya lo tomara por un cobarde, ya por un chino, los dos calificativos eran lo mismo. ¿Es que usted se cree que soy un chino? Suele decirse al oído de quien fue arrojado al suelo y está patas arriba. La bofetada del señor Bisón pasó sin mayor efecto. Después de una pausa en la que solo se oyó al viento tronar en la chimenea con el mismo ruido que producen los terrones de tierra al caer sobre un ataúd, aquel siguió. Pero ya estoy harto, como usted dice. Creo que en estos 2 últimos años mi vida ha sido una equivocación, algo que podría corregir. Usted ve de qué forma. La tumba. No, no hay nadie que pueda hacerla. Además, la tierra está helada. Pero usted siempre es bienvenido. Puede comentarlo en Bentley's. Bueno, pero no es eso lo que importa. Me dio mucho trabajo cortarla. Se trenzan con hilos de seda. Con los ojos cerrados, el señor Besón hablaba y disparataba. Al fin terminó con un ronquido. Poco después respiró profundamente, abrió con gran esfuerzo los ojos, agregó unas palabras incoherentes y cayó de nuevo en un sueño abismal. Había dicho esto: «¡Se están llevando mi oro!». Entonces el extraño anciano, que hasta ese instante no había dicho ni una sola palabra, se levantó y comenzó a quitarse con tranquilidad sus ropas más abrigadas, pareciéndose así tan anguloso a la difunta signorina Festorazzi, una mujer de 1,80 m de altura y 28 kilos de peso, que se mostraba ante el público de San Francisco vestida solo con una camisa. A continuación se acostó en uno de los camastros, dejando al alcance de la mano un revólver, acorde con las costumbres del país. El arma que había tomado de una repisa era la pistola que el señor Besón había mencionado como motivo de su regreso 2 años atrás a la cabaña de la Quebrada. Pasaron unos minutos y el señor Besón se despertó. Al ver que su huésped se había ido a dormir, optó por hacer lo mismo. Pero antes fue hacia donde estaba el largo y trenzado haz de cabellos paganos para comprobar una vez más que estuvieran bien clavados. Los 2 camastros, 2 simples tablas cubiertas de no muy limpias sábanas, estaban enfrentados, apoyados cada uno contra paredes opuestas, con un espacio en el medio donde se hallaba la pequeña trampa cuadrada que daba acceso a la sepultura del chino. La trampa estaba asegurada por 2 hileras de pernos. Pese a resistirse a lo sobrenatural, el señor Besón no dejaba de lado las precauciones terrenas. El fuego se estaba apaciguando. Las azuladas y movedizas llamas, por momentos renacidas, proyectaban en las paredes sombras fantasmales, sombras que se movían mágicamente, separándose y volviéndose a unir. Y sin embargo, la sombra de la coleta que colgaba se mantenía aislada, melancólica, próxima al techo y en el lugar más apartado de los camastros, semejante a un signo
de admiración. En el exterior de la cabaña, los pinos seguían con sus silbidos como un himno triunfal, cortado por intervalos de un silencio oprimente. Fue en uno de estos intervalos cuando la trampa del piso comenzó a levantarse. Se alzaba suavemente y rítmicamente, y suave y rítmicamente se iba alzando la cabeza del anciano cubierta por el pañuelo, quien observaba el fenómeno desde su camastro. Con un gran ruido que estremeció la cabaña hasta sus cimientos, la trampa se desplazó hacia atrás y mostró los extremos de los pernos que apuntaban audazmente hacia el techo. El señor Besón se despertó y sin incorporarse cerró los puños contra sus ojos. Tiritaba y sus dientes crujían. El anciano estaba apoyado sobre su codo, presenciando lo que acontecía a través de los anteojos que brillaban como lámparas. De repente, una ráfaga de fuerte bramido bajó por la chimenea, salpicando humo y ceniza en todas las direcciones y produciendo un breve oscurecimiento en la habitación. Al volver a iluminar la debilitada luz del fuego, pudieron ver a un hombrecito de tez oscura, de aspecto agradable y ropas impecables, sentado cómodamente en el borde de un taburete, junto a la chimenea, que saludaba respetuosamente al anciano, sonriendo del modo más amigable. No cabe duda de que viene de San Francisco, recapacitó el señor Besson, que habiendo reaccionado algo de su ataque de espanto, trataba de encontrar una explicación a lo que estaba ocurriendo. Pero ahora otro actor entró en escena. Por el agujero de la trampa apareció la cabeza del chino muerto, con los oblicuos ojos vidriosos mirando con amoroso anhelo la coleta suspendida desde lo alto. El señor Besón volvió a cubrirse los ojos con sus manos y lanzó un gruñido. Por el cuarto se sentía tan dulce olor a opio. El fantasma, vestido con una corta túnica azul de seda acolchada, manchada por el moho de la tumba, se incorporó con lentitud, como a horcajadas de uno de esos resortes que tienen los muñecos de las cajas sorpresa. Sus rodillas ya estaban al nivel del piso cuando, con un fuerte impulso semejante al salto silencioso de una llama, alcanzó la coleta con sus dos manos, se alzó y la agarró por la punta con sus horribles dientes amarillos, pendiendo frenéticamente de ella, con una expresión de profunda angustia, pero sin hacer ruido. Se amacó de una pared a otra de la habitación tratando de desenganchar de la viga lo que era suyo por derecho. Parecía un cadáver al que una corriente galvánica le proporcionaba energía para sus movimientos. Realmente producía un indecible horror el contraste entre su tarea sobrehumana y el silencio con que la realizaba. El señor Besón se acurrucó en su camastro. El hombrecito de tez morena, nervioso, con la punta de su bota golpeó el piso y miró la hora en su pesado reloj de oro. El anciano se irguió, empuñando calmosamente el revólver. ¡Pum! Semejante a un ahorcado a quien se le corta la soga, el chino cayó al oscuro pozo de la trampa, llevando entre los dientes su coleta. La trampa se cerró con un golpe seco. Ágilmente el hombrecito de San Francisco abandonó su taburete. Pareció que atrapaba algo en el aire con su sombrero, como un niño atrapa una mariposa, y dirigiéndose a la chimenea desapareció como absorbido por ella. En las tinieblas del exterior, en la lejanía, se escuchó un débil grito que penetró por la puerta abierta, un prolongado y quejumbroso gemido como el de un niño estrangulado en el desierto o el de un alma llevada por la fuerza al infierno, aunque también pudo haber sido un coyote. A comienzos de la siguiente primavera, un grupo de mineros, en camino hacia nuevos yacimientos,
pasó por la quebrada. Curioseando entre las cabañas abandonadas, hallaron el cuerpo sin vida de Hiram Besón, acostado en su camastro y con el corazón atravesado por una bala. Sin duda, el disparo había partido del lado opuesto del cuarto, porque en una de las vigas había una pequeña marca azul, precisamente sobre un nudo de la madera que había recibido el impacto de la bala antes de desviar su recorrido hacia el pecho de la víctima. Apretadamente atada a esa viga se podía ver algo semejante al extremo de una soga hecha con crines de caballo trenzadas, que había sido desgarrada por la bala en su recorrido hacia el nudo de la madera. Otra cosa de interés no había, salvo algunas vestimentas estrafalarias cubiertas de moho, que más tarde fueron identificadas por testigos muy serios como la ropa con que habían sido amortajados algunos vecinos de la quebrada, muertos años atrás. Pero no resultaba fácil entender por qué estaban allí, a no ser que esas vestimentas hubieran servido de disfraz a la muerte en persona, cosa muy poco verosímil. El fin. Espero que les haya gustado. Gracias.